Muy buenos días. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 4142-2025. En ese sentido, procederemos a la lectura del acta. Miércoles 21 de mayo del 2025. Audiencia pública de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrada por los señores vocales Ani Elizabeth Pérez Gutiérrez y Eric Joel Mendoza Merino. Expediente 4142-2025.tce. Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Supervisor Nauta, conformado por las empresas AMC Ingenieros SAC y HIC Ingenieros Consultores S.A., en el marco del concurso público número 001-2024-CSCO-GRL-1, efectuado por el Gobierno Regional de Loreto, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra mejoramiento de vía por calle Rioja sobre Quebrada, Zaragoza, para interconexión de la ciudad de Nauta y el asentamiento humano Loreto-Nauta del distrito de Nauta, provincia de Loreto, departamento de Loreto, con CUI número 2499747, en representación del proveedor impugnante, Consorcio Supervisor Nauta, integrado por las empresas AMC Ingenieros SAC y HIC Ingenieros Consultores S.A., realizará el informe legal el abogado Ronald Enrique Delgado Flores, identificado con registro de Colegio de Abogados de Lima, número 30047. Asimismo, realizará informe técnico el ingeniero Edson Vladimir Rojas Mamani, identificado con CIP número 323689. También realizará informe de hechos el señor Edgar Yuri Coaquira Zanca, identificado con DNI número 7584-2065. En calidad de tercero administrado, el Consorcio Supervisor Zaragoza, integrado por las empresas MAC Consultores SIRL y Belmonte Ingenieros SRL, realizará el informe legal el abogado Roy Carvajal Quispe, identificado con registro de Colegio de Abogados de Lima, número 64691. Asimismo, realizará informe de hechos el señor Alex Fernando Leiva Reina Farge, identificado con DNI número 10193204. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública, pese a haber sido debidamente notificada el 14 de mayo del 2025 mediante publicación en el tomarrazón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra a los representantes del impugnante Consorcio Supervisor Nauta, a quien le vamos a otorgar el tiempo de 10 minutos para que oralicen sus respectivos informes. Tiene el uso de la palabra doctor Ronald Delgado Flores y señores Edson Rojas Mamani y Edward Coaquira Zanca. Muy buenos días, señores miembros del tribunal. La presentación que vamos a hacer se va a centrar en estos 4 puntos. Primero, los cuestionamientos que se realizó el Comité de Selección a nuestra metodología. Luego, las razones por las cuales la metodología del postor al que se benefició con la buena pro no debió recibir puntaje alguno. Las razones por las que tampoco se puede validar la experiencia que presentaron. Y finalmente, vamos a responder algunos cuestionamientos que el otro postor hizo a nuestra metodología. Básicamente nos otorgan 0 puntos en la metodología, que es lo que impide que se evalúe nuestra oferta económica, basados en 4 argumentos expuestos por el Comité de Selección, todos ellos totalmente errados, arbitrarios y además violando el principio de imparcialidad, pues como mostraremos, algunos de los defectos que se imputa a nuestra metodología, que no son tales en realidad, también los tendría el postor adjudicado. Sin embargo, a él le pusieron el puntaje completo, lo que evidencia un sesgo incorrecto de parte del Comité de Selección. La primera observación que se nos hace es haber incluido como una actividad a ser realizada por el supervisor el participar en la entrega del terreno. Y dicen que esto es incorrecto porque la obra ya está iniciada.
Información que el comité de selección jamás brindó durante el proceso de selección. De hecho, incluso originalmente existía una disposición de hacer una visita al lugar, que luego fue eliminada en el proceso de consultas y observaciones. Lo cierto es que el comité de selección tuvo muchas oportunidades para especificar a los contratistas que la obra ya estaba iniciada. Jamás lo hizo, pero si revisamos las bases del proceso, queda claro que la información que tuvimos los postores y sobre la cual preparamos nuestras ofertas daba a entender que la obra todavía no se había iniciado. Tan es así que la labor por la cual se rechaza nuestra oferta es participar en la entrega del terreno, no está solo en nuestra metodología, sino está en las bases integradas. Eso que está ahí donde dice 1.15 es parte de las bases integradas. Y ahí dice claramente, en la parte que está resaltada, el supervisor designado podrá participar en la entrega del terreno y suscribir el acta respectiva. Es decir, se nos está sacando del proceso por haber colocado una actividad que las propias bases colocan, lo cual es absurdo. Y exactamente lo mismo ocurre con la segunda condición. La segunda condición también tiene como justificación que esa actividad ya habría sido realizada por haberse iniciado ya la obra, y también es una actividad que está prevista específicamente en las bases integradas. Lo que estamos copiando en la parte posterior y en la parte inferior y tiene un texto resaltado son las bases de este proceso. Y en las bases de este proceso dice que el supervisor deberá verificar los resultados del estudio de mecánica de suelos, estado de disponibilidad del terreno y de canteras, incluyendo condiciones especiales, y verificará los niveles, el benchmark. Eso que hemos puesto y que para el comité de selección es la causal de que rechacen nuestra oferta, está en las propias bases. Y como dijimos, eso además fue colocado expresamente en la página 690 de la propuesta del postor al que se dio la buena pro. Y sin embargo, a él no se le hizo la observación, violando el principio de imparcialidad. La tercera observación que se nos hace también es absolutamente absurda. Dice que no hemos considerado al especialista de calidad como personal clave. Y efectivamente no lo hemos considerado como personal clave porque las bases no lo declaran personal clave. La lista de personal clave está en las bases integradas y no incluye al especialista en calidad. Ahí están todos los especialistas que las propias bases señalan específicamente tiene la condición de personal clave. Lo que le dicen las bases, sí es cierto que este especialista debe tener una participación al 100%. Sin embargo, tener una participación al 100% no convierte a ningún personal en personal clave. Hay mucho personal de un supervisor que tiene que participar al 100% y sin embargo, no por eso se convierte en personal clave. Y la programación al 100% nosotros sí la cumplimos, ¿no? Entonces cumplimos exactamente lo que dice la base. La cuarta razón es supuestamente no haber desarrollado el tema de controles de seguridad y salud ocupacional. Esto lo vamos a pasar muy brevemente porque el tribunal lo puede verificar en nuestra oferta. Esto es lo que decía las bases que debía desarrollarse y nosotros hemos desarrollado exactamente cada uno de los 5 puntos mencionados por las bases. En nuestro escrito de apelación están referenciadas cada una de las páginas donde está desarrollado este tema. Acá muy brevemente, lo pasamos sin entrar en detalle, por ejemplo, la matriz IPER, que dicen que no hemos puesto, está. Los formatos de control están. Las medidas de control de seguridad están. Las medidas de control de salud ocupacional están. Y la protección de instalaciones y propiedades de terceros también están. Todo está completamente desarrollado. Por el contrario, quien no desarrolló todo lo que exigían las bases fue el postor adjudicado. Las bases señalaban específicamente que debía incluirse, programarse en cuadros Gantt y PER-CPM las funciones específicas del personal clave y de apoyo. Sin embargo, esto no fue realizado por ese postor. Puede revisar sus diagramas Gantt y PER-CPM y no existe una programación de las funciones del personal requerido, y ellos mismos lo reconocen en su escrito de absolución de la apelación, dando un argumento absurdo. Dicen que no se podía hacer, lo cual es absurdo porque nosotros lo hicimos y porque es una condición que se coloca en muchísimas bases y todos los postores lo realizan. Lo que ellos han incluido es un listado. Un listado no es una programación, porque una programación implica señalar los tiempos en que se van a desarrollar esas funciones y eso no existe. Cabe señalar que ya el tribunal ha resuelto casos idénticos, con bases idénticas, y donde a los postores que no desarrollaron esa programación, simplemente se les dio 0 en su metodología.
porque no habían cumplido con lo que señalan las bases. Por ejemplo, la resolución 2307 de este año, ¿no? De la Sala 6. Obviamente, si fuese imposible realizar esa programación como erróneamente dice ese postor, ellos debieron haber observado el procedimiento, las bases del procedimiento, primero, y obviamente si ese fuese el supuesto, no existiría esta resolución que estamos mostrando en la pantalla, porque el tribunal hubiese declarado nulo el proceso por exigir a los postores cosas supuestamente imposibles. Pero no es imposible, se puede desarrollar perfectamente, y ustedes pueden ver nuestra programación Gantt, donde nosotros sí desarrollamos lo solicitado por las bases. Un segundo punto son las incongruencias que existen en el tiempo de participación. En una parte señalan que el personal va a participar 18 meses, lo que hace 540 días, pero luego en la parte gráfica de su propia metodología dicen que la participación es 19 meses en algunas cosas, y en otros recursos hablan de 20 meses, lo cual también es absolutamente contradictorio con el cuadro de recursos que tienen en otras páginas, ¿no? En unas partes dicen que son 19 meses, en otras 20, y en la otra hay 18 contra 19. Obviamente, una metodología con esta información contradictoria no puede ser validada. Un punto esencial también, y que revela que el supervisor no se ha tomado en serio, el pastor al que se dio una PRON no se ha tomado en serio esta metodología, es la forma en la que programa un montón de actividades que todo supervisor, por mandato legal y por mandato de las bases de proceso, debe realizar de manera permanente. Así lo dice la norma. Las bases integradas dicen que hay algunas labores que se tienen que hacer durante todo el desarrollo y término de la obra, por ejemplo, la fiscalización del equipamiento, la calidad del material, la ejecución de los trazos y los ejes de niveles topográficos, ¿no? Y dice permanente. Las bases dicen claramente permanente. Sin embargo, si revisamos la programación de este postor, dice, por ejemplo, que van a hacer el control del personal, de la calidad de materiales únicamente durante 30 días. Eso obviamente es absurdo y viola las obligaciones de un supervisor. El material en una obra entra durante el desarrollo de toda la obra, no entra los primeros 30 días. Si ellos solo van a revisar la calidad del material durante 30 días, significa que van a efectuar una incorrecta supervisión, porque van a permitir que la obra se ejecute con material de calidad incorrecta. Entonces, es absurdo, esta programación vulnera lo que señala la norma, porque como hemos dicho, el artículo 187 dice claramente que el control debe ser permanente, no puede ser 30 días de los 540, ¿no? Y las bases también señalan lo mismo. Y lo mismo ocurre con el tema de la atención de consultas. No puede ser que solo atiendan las consultas durante 90 días. Las consultas se deben atender permanentemente cada vez que las haga el contratista ejecutor a través del cuaderno de obra, ¿no? Y cada vez que la entidad pide información. Esa es una actividad permanente que se debe desarrollar durante los 540 días de la obra. No se puede ejecutar solo durante 90 días, como plantea este postor. Cabe señalar que también existe ya un pronunciamiento de la Sala 6, la resolución 1677, que señala que el no colocar estas actividades durante todo el plazo de ejecución de la obra, es decir, marcarlo en la totalidad del plazo en el diagrama Gantt, constituye una vulneración de la normativa y esa metodología debe recibir un puntaje de 0. Entonces, como estamos demostrando hasta este momento, la metodología propuesta por el Consorcio Supervisor Zaragoza debería haber recibido 0 puntos. Tampoco la experiencia que ellos han presentado es aceptable, ¿no? Es cierto que la redacción de las bases es un poco compleja, pero para entenderla bien puede verse que la infraestructura sobre la que tienen que realizarse todos los trabajos que se consideran similares corresponde básicamente a 3 tipos. Vías urbanas de circulación peatonal con pavamentos, vías urbanas de circulación vehicular con pavimentos y puentes en general, ¿no? Entonces, eso es lo que califica como similar. Ciertamente este postor ha presentado un montón de contratos que ahora señala que tienen puentes, son carreteras, no son urbanas, y tienen puentes. Entonces, lo único que vale de esos contratos, lo único que es similar, es la supervisión de la ejecución de puentes. Pero de los contratos que ha presentado es imposible determinar qué porcentaje o qué valor corresponde a los puentes. No se puede validar, digamos, la construcción de una carretera de 20 kilómetros, por decir, cuando el puente representa menos del 1% de la experiencia, y reconocerle como la experiencia la totalidad del contrato, porque la supervisión de la construcción de la carretera misma no es una actividad similar. Entonces, es imposible validar esa experiencia. Para que se valide esa experiencia, él tendría que haber mostrado cuánto valía la infraestructura que es similar, es decir, cuánto vale el puente, y esa información no está en su propuesta. Finalmente,
y el postor cuestiona nuestra programación, señalando que algunas actividades las habríamos colocado solo como hitos y señalando que se va a ejecutar en los plazos de la normativa. En el caso específico de la recepción, por ejemplo... Doctor Delgado, sí. el tiempo brindado ha finalizado. Ok. Muy No, en realidad lo puedo dejar ahí. Gracias. Ok, muchas gracias. Muy bien. A continuación, concedemos el uso de la palabra a los representantes del tercero administrado, consorcio supervisor Zaragoza, a quien le otorgamos el tiempo de 10 minutos para que oralicen sus respectivos informes. Tienen el uso de la palabra el doctor Roy Carvajal Quispe y señor Alex Leiva Reina Farj. Muchas gracias, señor presidente. Ante todo, muy buenos días, señores vocales, como siempre. También, señores participantes, ¿no? Partes también presentes. Procedo a indicar los argumentos correspondientes por parte de mi representado. Un momento, por favor, para disponer las diapositivas correspondientes. ¿Se puede visualizar? Sí se puede visualizar. Continúe, doctor. Ok, muchas gracias, señor presidente. Bien. En primer lugar, establecer los petitorios que solicita por parte de mi representada, indicando los siguientes, ¿no? Primero, como punto esencial, pedimos que se declare infundado el recurso de apelación presentado por el impugnante, Consorcio Supervisor Nauta, conformado por AMC Ingenieros SAC y HIC Ingenieros Consultores S.A. Y en segundo punto, en consecuencia, se ratifique la buena pro a favor de mi representada, Consorcio Supervisor Zaragoza. Determinado ello, procedemos a dar los argumentos, ¿no? Y en primer lugar, queremos pronunciarnos sobre lo que es el puntaje que se le estableció al postor impugnante respecto a su metodología que ha ofrecido mediante su oferta. Como vemos, el comité de selección, en este caso, estableció el puntaje 0 a su metodología por las siguientes razones. Como vemos en la primera imagen, claro está. Como se observa, dice que claramente el postor presentó actividades, en este caso, como por ejemplo, participar en la entrega de terreno al contratista y suscribir la acta receptiva, el cual es una actividad que no se encuentra de acuerdo a las condiciones que se ejecutará el servicio, toda vez que la obra ya había iniciado. Así como también señala que otra actividad es verificar los resultados del estudio de mecánica de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, incluyendo condiciones especiales, verificar niveles, el benchmark, lo cual también no está de acuerdo a las condiciones que se ejecutará el servicio. Como vemos, ahí claramente son 4 puntos por los cuales en efecto se le ha otorgado el puntaje 0, siendo que en este caso también hay que tener claro que este proceso es la contratación de un servicio de consultoría de obra para la supervisión, en este caso de la ejecución de la obra, mejoramiento de vía por calle Rioja sobre Quebrada Zaragoza para la interconexión de la ciudad de Nauta y el asentamiento humano Loreto Nauta del distrito de Nauta, provincia de Loreto, departamento de Loreto, entendiéndose de que esto es una obra que ya había iniciado y por lo cual, ya habiendo iniciado la ejecución de una obra, se ha requerido un consultor para que se supervise dicha ejecución de obra. Por ende, claramente está de que estas actividades que ellos han consignado no eran, en este caso, conforme a lo que indica la base, y en efecto entendemos que por esa razón el comité les puso el puntaje de 0. Ahora también el impugnante manifiesta también por su cuenta de que, en este caso, nos señala que mi representada también habría consignado una etapa de fase previa, y por lo cual también, si a ellos les pusieron 0 puntos, ellos también señalan de que debieron también de igual forma ponernos 0 puntos respecto a la metodología. Como vemos ahí, ellos señalan esta imagen, que es una fase previa de la entrega de terreno. Al respecto debemos, en este caso, absorber ese punto, indicando que claramente esto no se considera una fase previa. Más bien es solamente un esquema referencial, ¿no? En este caso propio del consorcio y cómo se desarrollaría la consultoría de obra. En algunos casos también la entrega del terreno se hace después de la suscripción del contrato. Por ello es que se considera en el esquema como una fase previa. Recalcando que, en este caso, estas actividades se han desarrollado conforme a lo que también han determinado las bases, justamente en la página 26. Por lo cual, en este caso también, para dar más ampliación del tema, también quiero dar paso al ingeniero Alex Leiva también para que pueda continuar con la exposición. Buenos días con todos. Respecto a los folios 719 y 690, que aclara el impugnante que de cierta manera le ha favorecido el comité de selección al consorcio adjudicatario. Señor Leiva, encienda ¿Me su cámara. escuchan? Encienda su cámara. Sí la escuchamos, pero encienda su cámara. Ya, ok. Respecto a este punto,
aclaramos que efectivamente en este extremo el adjudicatario solo pone como antecedentes, pero se puede verificar que la validación de esas actividades al realizar en el servicio de supervisión están definidas en el diagrama Gantt, donde no se aprecia la ejecución de estas actividades, ni entrega de terreno, ni niveles de march. Siguiente diapositiva, por favor. Este es un extracto de la parte inicial de nuestra diagrama Gantt, donde efectivamente, como digo, en las actividades al inicio no se verifica esa ejecución de esa actividad de entrega de terreno, niveles de march, esos temas. Siguiente diapositiva, por favor. Acá se habla todo acerca del especialista de calidad. Si bien es cierto, para definirlo como personal clave, las bases integradas establecen que vale la información, en las bases integradas términos de referencia y en la estructura de costos. El especialista de costos está mencionado en todos los aspectos en la estructuración de las bases integradas, por lo tanto sí es parte de personal clave. Siguiente diapositiva, por favor. Otros incumplimientos en la metodología de la impugnante. La programación de obra hechos en MC Project es la secuencia lógica de partidas donde hay actividades predecesoras, actividades sucesoras, holguras de evento, holguras de actividad y el tiempo mínimo resultado de una secuencia lógica de actividades es la ruta crítica del servicio, en este caso de supervisión de obra. En el archivo de la propuesta técnica número 3, Loreto final del postor del consorcio supervisor nauta o impugnante, entre los folios 1155 al 1170, la foliación es borrosa duplicada y definitivamente esa programación Gantt se ha desvirtuado la naturaleza por las siguientes razones. Siguiente diapositiva, por favor. En los ítem 1, actividades iniciales del servicio, no coloca tiempos o duraciones, solo coloca de acuerdo a TDR. Ítem 2, actividades durante la ejecución de la obra, todos los tiempos son de 540 días. Eso demuestra el desconocimiento real de las actividades de supervisión de obra, pues todos los tiempos no pueden ser continuos, más en contrario deben ser intermitentes o por periodos reiterativos. Por ejemplo, caso puntual, las valorizaciones de obra son hechas cada fin de mes y tiene 5 días para presentarla al contratista en la ejecución previa revisión del supervisor. ¿Cómo va a ser que la valorización yo hago los 540 días, como lo pone el consorcio impugnante, ¿no? Es un ejemplo. 2, recepción de la obra. En vez de colocar tiempos, coloca de acuerdo al artículo 208. Liquidación de obra. En vez de colocar tiempos o duraciones, coloca acorde al artículo 209 reglamento. Otra sección, en el diagrama Gantt del impugnante se aprecia que la etapa de ejecución de obra, el mismo día que acaba la ejecución, acaba la etapa de recepción de obra. Eso contraviene el artículo 208 del reglamento, donde sabemos que hay unas fases previas, más de 30 días por lo menos, pero en el mismo día acaba toda la fase de recepción, me parece un poquito. Bueno, el no colocar tiempos o duraciones en la programación de obra de diagrama Gantt, como se verifica la ruta crítica, que es la suma de tiempos o duraciones mínimas concatenadas de forma lógica, arrojando que la ruta crítica es la suma de tiempos mínimos que conlleva obtener el tiempo de duración de la obra de la referencia. Siguiente, por favor. Ya, un tema acá. Quiero acotar algo. Acá el abogado del consorcio impugnante ha tomado 3 temas, 3 puntos de nuestro diagrama Gantt. Dice que hay diferentes tiempos de 18 meses, 19 meses y 2 meses, lógicamente, porque las bases integradas han establecido que la ejecución tiene 18 meses y el periodo de liquidación 2 meses más, es en total 20 meses. Solo se está respetando la estructura de las bases integradas del presente procedimiento de selección. 2, habla que las consultas en nuestro diagrama Gantt solo son 30 días. Y es lo correcto, porque efectivamente los 540 días no nos pasamos los residentes supervisores haciendo consultas. Tienen un plazo de acuerdo a ley, al 193 consultas de ocurrencias, donde se hace una consulta y el supervisor lo lee o no, de acuerdo al grado de dificultad. Entonces, ¿cómo va a ser que a los 540 días va a estar respondiendo o haciendo consultas? Creo que es desproporcionado la opinión del impugnante en este caso. Otro, posición del Gantt, habla que el control de la obra solamente son solo 30 días, violando el artículo de funcionalidades del supervisor. Aquí también creo que está mal la posición. Hay que leer bien. El diagrama Gantt de nosotros dice control de obras provisionales, 30 días, es al inicio. Entonces no nos referimos a todo el control
de la obra que efectivamente se hace, la supervisión lo va a hacer a través de todos sus especialistas, el control de toda la obra, los 540 días, ¿no? Eso, siga nomás, el abogado, doy pase al abogado. Siga nomás, continúe. Sí, muchas gracias, señor ingeniero. Bien, continuando con también la exposición, vemos también en este caso que absolver otras incongruencias también que el impugnante nos ha referido. También señala, ¿no?, respecto a incongruencias en la programación de actividades, ¿no? Señala de que se verifica una supuesta incongruencia a quién se le informa y a quién se le asesorará. Respecto a ello, ¿no?, hemos indicado de que esto es un error material, que claramente también puede ser subsanable, así como también respecto al desarrollo de actividades de liquidación de obra, ¿no? Ellos señalan de que no se ha desarrollado todo lo citado en el factor respecto a ello, ya que en el folio 692 se ha colocado una única actividad de liquidación. Sobre ello, indicamos de que las bases integradas dentro del término de referencia no señalan las actividades para liquidación de obras, por ello que mi representada asume en este caso una actividad propia general que tiene coherencia para realizar los cronogramas de actividades y recursos, así como que el Consejo Pleno también ha realizado sus propias actividades para la liquidación y no vea afectados sus cronogramas. Ahora bien, como tercer tema también principal, hemos de también señalar respecto al cuestionamiento que nos ha hecho a la experiencia de puesto en especialidad. Como vemos aquí, son los 5 contratos, en este caso, que se han presentado por parte de mi presentada para el cumplimiento de la experiencia de puesto en especialidad y que claramente cumplen con, en este caso, ser experiencia en supervisión de obras similares, conforme a la que establece las bases. Pero el impugnante cuestiona ello, indicando de que no conformarían esas experiencias. Al respecto también cabe citar, por ejemplo, en este caso la resolución 131/2025 de sexta sala, que claramente se indica de que la denominación que adopte una determinada prestación o trabajo no determina por eso la naturaleza de la misma, sino que debe ser necesario analizar las actividades que involucran dicho trabajo, a fin de determinar si con ello es posible acreditar la experiencia relacionada con el objeto en materia de convocatoria. Es decir, que en otras palabras, en este caso las experiencias, no solamente se le debe de forma literal, sino también tiene que, en el caso, revisarse que esas actividades que tratan estas experiencias calcen con lo que está exigiéndose claramente en lo que establece las bases con respecto a la experiencia de servicio de consultoría de obras similares. Como vemos, las bases claramente, en este caso, en esta parte, señala lo siguiente. Se considera como servicio de consultoría de obras similares construcción y creación, mejoramiento, ampliación, recuperación, reconstrucción, adecuación, rehabilitación, remodelación, renovación de vías urbanas de circulación peatonal y o vehicular con pavimentos y o puentes en general en las siguientes intervenciones. Y esto lo resaltamos. ¿Por qué? Porque si vemos claramente los contratos correspondientemente, se trata de carreteras que claramente incluyen puentes. Por ejemplo, en el contrato ABC número 176, vemos que claramente es la supervisión de una carretera que incluye un puente de 20 metros de longitud. Y esto claramente, esta actividad es que calza claramente con lo que se requiere en la experiencia de puesto en especialidad para servicio de consultoría de obras similares. Vemos también el contrato ABC 723, que también es una supervisión de una carretera que incluye puentes, un puente de volado sucesivo de 150 metros, dos puentes de 120 metros, y por lo cual, como el puente es claramente parte de la carretera, también se considera también entonces una actividad que se refiere a un puente. Doctor El Carvajal, contrato ABC, sí, doctor. se le ha brindado y ya lo hemos superado también. Ok, sí, continuaremos después. Okay. Muchas gracias. En la etapa de réplica podría ser la precisión correspondiente. Muy bien, muchas gracias. Habiendo culminado esta primera etapa de la audiencia pública, consulto a los representantes del impugnante si van a ejercer su derecho a réplica. De ser así, se les otorga el tiempo de 3 minutos. Sí, por favor, nos queremos referir a 2 puntos. Esto que estaba al final de nuestra presentación y que fue tocado por la otra parte, hay un montón de cosas inexactas, ¿no? Primero, en las actividades iniciales sí se ha colocado tiempos, salvo en algunos casos en los que los propios TDR no colocan tiempos, en los que se puso que va a ser conforme al TDR. Todas las actividades de la supervisión deben ejecutarse durante 540 días. O sea, los 540 días tiene que estar el supervisor disponible para la atención de consultas, para resolver las consultas que estuviesen en curso, absolverá consultas de inmediato, habrá consultas que eleva al proyectista, etcétera, pero eso se debe realizar continuamente, ¿no? Debe estar disponible continuamente para esa actividad. En el caso de la recepción de obra, es imposible poner un tiempo, porque de acuerdo a la norma, la recepción de obra tiene tiempos variables. Una vez que el supervisor constata que la obra está culminada y emite su certificado de calidad, la entidad tiene un plazo variable de hasta 7 días para designar al comité. El comité tiene un plazo de hasta 20 días para personarse la obra. Entonces, hay una variación de 27 días que puede ser 2 días o pueden ser 27.
La recepción misma puede acabar si es que no hay observaciones en ese acto, o puede requerir la subsanación de observaciones. La subsanación, el tiempo que le tome al contratista también es variable. Entonces, todo eso no está considerado en el plazo y en realidad no está considerado tampoco en los términos de referencia porque la tarifa se plantea en la propuesta en base al tiempo hasta que culmina la ejecución de la obra. No se considera el tiempo de supervisión, que obviamente el tiempo de recepción, disculpe, que obviamente el supervisor va a efectuar actividades que están regladas, ¿no? Y que su duración va a depender de las circunstancias concretas. En el caso de la liquidación de obra, no es correcto que no hayamos puesto tiempo, está claramente en los 60 días que son los que están en las bases, ¿no? Entonces, sí cumplimos. Y finalmente quiero dejar constancia que no han tocado un punto esencial de los defectos que hemos cuestionado a su metodología, que es la programación de las actividades del personal. En ningún lugar no han tocado ese punto. En su escrito sí señalan que es imposible hacerlo, cosa que, como hemos mostrado, no es cierta, porque nosotros lo hemos hecho y existen otros procesos en los que otros postores han hecho esa programación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. De igual modo, consulto a los representantes del tercero administrado si van a ejercer su derecho a réplica. De ser así, se les otorgan 3 minutos. Sí, señor presidente. Adelante, doctor Carvajal. Encienda su cámara, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, para continuar y culminar con nuestra absolución. A ver, un momento, por favor. Sí, absolviendo también los cuestionamientos a la experiencia del postor en especialidad que estábamos indicando en este caso, y claramente estábamos en el contrato ABC 359, en el cual también esclarecemos de que esta es también una experiencia que consta en un puente de 481 metros, claramente está, y esto cumple conforme a lo que establece en este caso la experiencia en consultoría de obras similares, por lo cual también es una experiencia válida. Finalmente también el contrato ABC 205, que también en este caso también incluye un puente en este caso el puente Yapacani de 204 metros, puente de la Amistad de 126 metros. Se tiene claro, por ende, que la experiencia presentada calza dentro de los servicios de consultoría de obras similares, conforme a lo que indican las bases integradas. También queda claro que el impugnante lo que busca, ¿no?, ante cuestionar estas experiencias que ha presentado mi representada, solamente es buscar confundir, ya que en el recurso de apelación afirma que las carreteras no son urbanas, pero las bases tampoco establecen en este caso que sean exclusivamente urbanas, simplemente indican de que deben ser puentes, se tratan de puentes, y por lo cual también en este caso cumplimos conforme a lo que establece cada una de ellas. Finalmente también respecto al apostillado, porque también hay una parte en la cual ellos cuestionan respecto a lo que es la legalización, ¿no?, de estas experiencias, ya que estas experiencias fueron realizadas en el país de Bolivia, a lo cual también hay que indicar de que en este caso el Perú también es signatario de la Convención de La Haya sobre la apostilla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que los documentos también, si bien son originados de Bolivia, han sido debidamente apostillados por la autoridad competente del Estado Plurinacional de Bolivia, y esta apostilla certifica claramente la autenticidad de la firma, la calidad del actual signatario y la autenticidad, y esto en conformidad con la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, por lo cual los documentos que en este caso presenta y que fueron emitidos en Bolivia llevan una apostilla válida, y por lo cual tienen una total validez legal en el Perú, sin necesidad de otro trámite de legalización o autenticación. Por lo cual, este cuestionamiento que indica el impugnante de que no son válidos porque en este caso han sido emitidos en otro país, hay que indicar que en este caso refutarlo el mismo, ya que señalamos que están debidamente apostillados y por lo tanto, ante lo dicho, su validez es clara. Por en este caso, el cuestionamiento del impugnante, en este caso, viene infundado, ya que claramente se demuestra la autenticidad de la firma de los funcionarios bolivianos, la calidad que actuaron y también la identidad del sello de administración de la Administración Boliviana de Carreteras, ¿no? Y por lo cual, en este caso, este cuestionamiento del impugnante debe ser, en este caso, infundado. Por lo cual, señor tribunal, ante los cuestionamientos que ya hemos absuelto respecto a la experiencia y los otros hechos que hemos señalado, pedimos que también se acojan nuestras pretensiones, se declare infundado el recurso de apelación y se ratifique la buena por favor de mi representado. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, habiendo culminado la segunda parte de la audiencia pública, consulto a los vocales que integran la sala si van a formular preguntas. Doctora Ani Pérez. Buenos días, señor presidente. No tengo consultas para formular. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Eric Mendoza. Buen día, señor presidente. Por mi parte tampoco tengo consultas. Gracias. Muchas gracias, doctor.
En mi caso tampoco voy a formular consultas, así que con ello vamos a dar por culminada esta audiencia pública, agradeciéndoles a todos por su participación. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.